Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Como cada domingo, aquí estamos para entregarles la palabra del Señor a través de este medio que utilizamos últimamente. Vamos a inclinar nuestras frentes para pedir la dirección de nuestro Dios. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú te has dignado, Señor, de bajar hasta la tierra donde vivimos nosotros, tu iglesia, tus hijos, tu pueblo, el mundo. Te damos gracias, Señor, por esa bendición que podemos tener, Señor, para hacer y desempeñar nuestro ministerio entregando tu palabra, Señor, a cualquier oído, a cualquier persona que tenga la disposición de escucharla. Y especialmente te pedimos por aquellos que tengan el deseo de hacerlo, incluyendo las familias de esta comunidad y las familias cristianas que moran en este lugar y los que se enlacen, Señor, donde ellos se encuentren, bendiciones para ellos. Por lo tanto, en tu nombre entregaremos tu palabra en esta tarde, en el nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén. Hermanos, hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante que nosotros podemos tener, el privilegio que como iglesia nosotros los que hemos creído en el Señor y nos hemos unidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia aquí en la tierra, hoy vamos a hablar acerca de el poder de nuestros límites, hasta dónde nosotros podemos usar lo que el Señor nos ha dado en nuestras habilidades, en nuestros talentos, en nuestras fuerzas, en la salud, para integrarnos al ejército del Dios omnipotente, de ese Dios que nos ha sacado de las tinieblas a la luz y nos ha puesto aquí como testigos suyos en este mundo para proclamar su palabra en algún ministerio que nosotros tengamos. Pero vamos a hablar acerca de ello, cómo el Señor nos puede utilizar a nosotros en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier estado en que nosotros nos encontremos, cuando el Señor nos llama a formar ese ejército para combatir las huestes de Satán. El poder de nuestros límites, esa es la reflexión de esta tarde, y por lo tanto vamos a ver dos personajes muy importantes, uno en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vamos a hablar de un líder que Dios llamó. Ustedes ya lo conocen, la historia de Moisés, ustedes la conocen desde su nacimiento hasta en donde él entregó todo a Josué para que él pudiese entrar a la tierra prometida. De tanto vamos a ver la situación de Moisés cuando el Señor lo llama de alguna manera para formar parte, ¿verdad?, de los planes divinos que Dios tenía para su pueblo Israel. En el capítulo 4 del libro de Éxodo, allá podemos ver unas cosas muy importantes al hablar nosotros de este personaje relacionado al poder que el Señor le dio, ¿verdad?, para que él ejerza allá en la misión que el Señor le había encomendado. Allá en el capítulo 4, ustedes pueden leer con más calma, con más reflexión, desde su hogar, en cualquier momento que ustedes así lo decidan. El pasaje bíblico está en Éxodo, capítulo 4, versículos del 10 al 17. Pero ustedes pueden leer desde el principio, como podemos verlo desde nuestras Biblias. La palabra de Dios dice: primeramente es importante ver cómo empieza el capítulo 4. Dice la palabra de Dios en este libro de la ley: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Era el temor de Moisés, hermano. El temor de Moisés era precisamente: ¿en nombre de quién vienes? ¿Quién te manda? Y todas esas cosas, lógicamente, como
como parte, somos seres humanos y a veces tenemos ese comportamiento delante de Dios. Moisés, sin excepción, no hay que también menospreciar todos los otros personajes bíblicos, pero Moisés no es la excepción. Y muchos personajes bíblicos que el Señor utilizó para ser instrumentos para una misión que el Señor tenía dentro de sus propósitos eternos, Moisés fue uno de ellos. Y precisamente allá vemos nosotros cómo Moisés, no sé si es una excusa que estaba diciéndole al Señor en su inmadurez quizá al contestar a ese Dios omnipotente que le había dado la vida, que lo estaba llamando con un propósito bien definido. Entonces, brincamos al versículo 10, donde nos dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de la lengua. Esto es una excusa, hermanos. Podemos entenderlo así si nosotros reflexionamos en el pasaje, en el versículo específico que acabamos de leer. ¿Quién le dio la vida a Moisés? ¿Quién le dio los 5 sentidos a Moisés? ¿Quién le dio todo lo que conforma su cuerpo? ¿Quién le creó a Moisés? Hermanos, solamente Dios. Por eso David decía, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste desde el vientre de mi madre, y por lo tanto estoy admirado de lo que tú has hecho conmigo. Es lo que David expresaba de lo que el Señor le había puesto en sus manos y lo que él tenía. Pero Moisés, en el momento en que el Señor le habla, pues le da esta respuesta, quizás irónica, quizá, me atrevo a decir, quizá una respuesta necia que le está dando al que le había dado la vida, le había dado la boca, la lengua. Y si el Señor le dio la boca y la lengua a Moisés, él podía poner las palabras fáciles para que Moisés pudiese hablar de tal manera que él pueda cumplir con la misión que Dios le estaba encomendando. Él tiene poder para hacerlo, hermano. Si le dio la boca y la lengua, el Señor bien pudo haber dicho con el poder de su palabra, aquí te pongo la palabra y vas a ser un buen orador cuando te presentes delante de Faraón. Porque no solamente Moisés estaba yendo con una orden que alguien le había dado, se lo había dado el Creador, se le había dado el dueño de su vida, se le había dado el que en realidad hizo los cielos y la tierra, y por lo tanto él tenía el poder suficiente para que Moisés pudiese cumplir la misión que el Señor le estaba mandando a hacer. Y podemos leer todos los versículos hasta terminar el capítulo y vemos el comportamiento de Moisés. Por eso el título de la reflexión es el poder de nuestro límite. Moisés estaba poniendo un límite, quizá una excusa, no lo sabemos, pero él esto le respondió a Dios. Y el Señor le responde de esta manera, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? Pregunta, ¿o quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? La respuesta de Dios está clara, sencilla, que cualquiera lo puede entender. Ahora pues, el Señor le dice, ve, un imperativo. No le dice, ¿puedes o no puedes, Moisés? No es cuestión de que Moisés decida, es cuestión de que Dios le está dando una orden. Por eso es imperativo, ve. Oye, ¿cómo cambia la situación? Y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Punto final. Respuesta contundente de un Dios todopoderoso,
un Dios que le había dado la vida a Moisés, le había dado sus talentos, pero él estaba poniendo excusas y límites como respuesta a ese Dios. Pero el Señor entonces de una manera ya más imperativa le dice, ve, porque yo te voy a poner en tu boca y en la lengua las palabras que tú tienes que hablar. Yo te pregunto a ti, mi amado hermano, ¿estás integrado al ejército del Dios de la batalla para combatir las huestes de Satán en este mundo? ¿Estás trabajando para ello? Yo te invito a que lo hagas. Tú tienes el poder para hacerlo. El Señor te ha dado un ministerio para ejercerlo. No solamente festejes y le des gloria a Dios y le digas, Señor, he creído en ti, te he aceptado y he recibido lo que tú me has dado, por lo tanto tú eres mi Salvador. No, hermanos, no está completo el proyecto de salvación en la vida. La salvación, desde luego, es gratuita y Dios te la ha dado, pero tiene que servir al Señor. Tiene que demostrarle que le amas, y porque le amas, tiene que estar al servicio, como dice el himno que cantamos, al servicio siempre estoy de mi Señor. Y nuestro deber y responsabilidad es trabajar para el Señor. No pongamos límites al Señor, quizá excusa, quizá limitaciones, quizá discapacidad, no lo sabemos. Pero yo te invito a que no te comportes de esa manera, sino al contrario, dale al Señor ese talento que te ha dado. Multiplícalo, desentiérralo. Si el Señor te ha dado 1 o 2 talentos, qué bueno, hermano. Eso quiere decir que tienes la capacidad para hacerlo y que le estás sirviendo por amor, porque tú reconoces lo que el Señor ha hecho por ti y tú con eso le agradeces. No le pagas, porque a Dios no se le puede pagar. Lo único que tenemos que hacer es agradecer lo que el Señor ha hecho en mí y correspondiendo a esa gracia que Él me ha regalado, pues yo le pongo a sus pies mis talentos y mis dones, porque el Señor así es con nosotros. Si tú has nacido en Cristo, has recibido dones del Espíritu. Y eso, hermano, es un gran privilegio. Como soldado del Señor, como soldado de la iglesia de Jesucristo, tienes el arma poderoso, el poder del Espíritu. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de verdad. Y eso, hermanos, debe ser algo real en nuestra vida. Lo debemos experimentar de una manera personal. No pongamos limitaciones como Moisés en un principio lo hizo, dándole excusas al Creador, al que le estaba mandando. No, hermanos, no te comportes de esa manera. Ofrécele al Señor lo que tú puedes hacer en favor de trabajar en ese ejército como testigo de Jesucristo. Y desempeñalo de tal manera que el Señor te seguirá bendiciendo. Y vas a ver cómo el Señor te recompensa en todo lo que tú vas a hacer cuando tú trabajas con el Señor y lo amas y le entregas todo y lo pones al servicio del Señor. No pongamos límites, hermanos. Sí, porque eso es parte del trabajo del enemigo del reino, desanimarnos, sentirnos discapacitados y limitados para poder engrosar las filas del ejército del Señor. Sino al contrario, vayamos en pos, agarremos las armas con fe y afán y derrotemos al enemigo del reino.
Esto fue la parte que Moisés, como líder, aprendió. Ojalá que tú también puedas reconocer que el Señor te ha dado un ministerio. El Señor te ha dado talentos y dones para que tú se lo pongas a sus pies y puedas desempeñarlo de tal amor que el Señor pueda ver que tú has depositado en Él el amor correspondido que el Señor te dio. Desde antes de la fundación del mundo, Él te eligió. Así que, hermano, yo te invito a hacerlo de tal manera que puedas también tú darle gracias a Dios porque perteneces al ejército que el Señor tiene en esta tierra. Otro de los personajes es Pablo. Pablo, sabemos la historia de Pablo, de Saulo de Tarso, cuando él perseguía a la iglesia, cuando él perjudicaba el avance del evangelio del reino aquí en la tierra. El Señor lo llama de una manera poderosísima, porque el Señor así llama, hermanos. Cuando nosotros somos enemigos de Dios, el Señor nos llama, porque Él así le ha placido llamar al que Él así desee, así como llamó a Moisés, así la llamó a Saulo de Tarso, de tal manera que él luego se convirtió en un guerrero de el reino de Dios. Pablo, él también era ser humano y tenía un aguijón. Ese aguijón tenía algo que le perjudicaba, hermano. Podemos llamarle una discapacidad, una limitación, podemos decirlo. Pero el Señor le dice, ese aguijón que estaba en la carne de Pablo porque sufría. Ahí en el capítulo 12 de 2 de Corintios, dice de esta manera: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satán que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nuestras debilidades, nuestras limitaciones pueden tener la capacidad suficiente para contrastar todas esas excusas, todas esas discapacidades que nosotros a veces le presentamos al Señor. Pablo, como ser humano, tenía algo que lo estaba limitando, hermano. Pero él luego reconoce que si el Señor le llamó para cumplir con un ministerio, él tenía que llegar a la meta y al final, y allá dice, como leímos, y me gloriaré haciendo lo que el Señor me ha ordenado hacer. Así que, hermanos, yo te invito a que reflexiones en ello. Y ahora que vamos a empezar nuevamente, vamos a abrir los templos ahora. Dios mediante, el próximo domingo ya nos podemos reunir allá en el templo donde hace más de 2 años estuvimos nosotros fuera de ello. Yo te invito a que cuando empieces esta nueva etapa de las actividades presenciales, hermanos, hayamos aprendido muchas cosas. Y hoy renovemos nuestros votos al Señor y enfilémonos con energía, con valor, con fe, para enfrentarnos al enemigo del reino, a las huestes de Satán. Gracias que el Señor nos ha dejado para que le entreguemos su palabra en esta tarde. Por lo tanto, hermanos, recuerda, Dios mediante, el próximo domingo 13, con la bendición de Dios, celebraremos el culto presencial. De todas maneras, esperen noticias, verán, por parte de los directivos, pero yo esa noticia les traigo. Así que estén pendientes de esto, mis amados hermanos. Vamos a orar en el nombre del Señor. En tu nombre, Señor, hemos entregado tu palabra y en tu nombre seguiremos haciendo bendiciones a todo tu pueblo.
Cualquier familia que esté en momentos difíciles, sé tú con ellos. Ayúdalos, Señor. Y que este tiempo que hemos estado fuera de las actividades presenciales, Señor, tengamos nuevas esperanzas, nuevas renovaciones, Señor, porque hemos aprendido muchas cosas de ti estando, Señor, en confinamiento, allá encerrados en nuestros hogares. Pero ahora, a Dios gracias, podemos nosotros decir que tú nos has sacado de ese confinamiento y esperamos que al estar delante de tu presencia, nosotros nos podamos gozar nuevamente y entregarte la gloria y la honra que solamente tú mereces. En el nombre de Cristo. Amén.